Bien, muy buenos días, un placer estar con ustedes en esta sesión del seminario de filosofía y videojuegos. Estamos en este momento iniciando nuestra sesión del seminario donde vamos a charlar sobre el séptimo capítulo del libro que hemos estado trabajando del profesor Harry Brown, el libro Video Games and Education, y este séptimo capítulo se llama Video Game History and Education. Es un texto muy interesante, muy sugerente, y quiero compartir con ustedes pues un poco de ello, ¿no? A propósito de este juego que nos convoca hoy, que se llama que lo hemos puesto hoy a colación acá, y se llama precisamente Nova Mundi. Es un juego altísimamente interesante porque nos va a presentar nos muestra una versión videolúdica claramente de lo que es la situación de los indígenas en Colombia en particular durante la época de la conquista. Todavía está en Early Access, ahí nosotros lo tenemos. La idea es que salga en el transcurso de estos años. Ya lleva 5 años en desarrollo, lo podemos ver ahí abajo en la parte inferior, dice 2018-2023, y entonces pues lleva ya bastante tiempo en desarrollo. Es un juego muy sugerente. Vamos a jugar un par de partidas rápidamente para mostrar cómo va, y vamos a mirar en qué sentido es que este juego se relaciona con lo que nosotros estamos hablando y diciendo de lo que es el tema que nos convoca hoy, ¿no? El tema de pedagogía, de historia y de educación en el ámbito de los videojuegos. Así que denme un segundito y ya arrancamos. Listo. Entonces vamos al juego. El juego arranca, nosotros podemos escoger entre bendiciones, defectos y destino. Vamos a tener unas bendiciones de combate, ¿sí? Donde pues todas nuestras unidades van a ganar 2. Cocina, la comida cura una pequeña cantidad de health points, o sea, de puntos de salud. Animales, espíritus de la tierra, espíritus de la noche. Vagabundos son los defectos que están dispuestos. Una vida de excesos tiene sus consecuencias. Todas nuestras unidades inician con un handicap, con menos 10 de salud. Recupera las fatigas a la mitad del ritmo. Ansioso, el profano es que ofendió a los espíritus de la tierra y ganó la mitad del favor por las acciones, etcétera. Vamos a arrancar con estos power ups, que lo queremos o no. Vamos a arrancar, pues sí, porque no, con combate y con tierras pacíficas. Me interesa sobre todo el de tierras conocidas para mirar. Listo, entonces arranquemos acá. Listo, hoy tenemos el intro. Por favor, espera mientras Chiminigagua crea el mundo. Chiminigagua, uno de los dioses fundamentales de la cosmogonía, de la cosmología y teogonía muisca, ¿no? Bien, entonces vamos a decir dos cositas. Este juego todavía está en desarrollo, como lo habíamos mostrado, todavía es un Early Access. Estamos jugando el patch de abril, de hecho es la versión más reciente. Yo les recomiendo que apoyen este juego. Es un videojuego colombiano
que está siendo diseñado en Unity por pues un equipo de diseñadores que va de la mano haciendo un trabajo muy juicioso con arqueólogos, antropólogos, historiadores y demás. La puesta en escena ha cambiado en algún momento. Al comienzo era como una guerra muy elemental entre indígenas y colonizadores, particularmente con los españoles, pero ahora el intro nos lo muestra y eso ha cambiado de una muy buena manera, a mi juicio. Y es que no se trata el juego ya de vencer a los españoles, hay algo de eso, se trata más bien de reunir las tribus muiscas, ¿sí? De reunir las tribus muiscas. Las tribus muiscas eran aquellas que vivían pues en la zona colombiana, ¿no? Hace algunas semanas dejaste tu pueblo en un largo viaje para comerciar con las ciudades de los Tairona. En tu camino descubriste un grupo de feroces invasores, en este caso españoles, en su mayoría haciéndose camino hacia el sur rumbo a las tierras de los muiscas. Decidiste volver a casa y compartir con tu gente lo que habías visto. Avísale a Aguaquén, el cacique de Garagoa, acerca de la invasión. Garagoa es una pequeña población indígena, existe ahorita como pueblo, que está creo que al sur de Boyacá, al norte de Cundinamarca, que es como la zona central de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos pues cuáles son nuestros objetivos, nuestras pistas. Revisa el mapa frecuentemente, tenemos el mapa ahí a mano derecha y un miembro de la expedición te guiará a través de los diferentes sistemas de juego. Y pues tenemos el terreno, donde el terreno es mayormente altiplanos, paramos con algunos empinados valles. Las ciudades de los muiscas están dispersas, así como también pequeños pueblos y casas aisladas, y la fuerza de invasión española gradualmente fortalecerá su presencia con campamentos y puestos de avanzada. ¿Listo? Tenemos puestas las reglas de juego, básicamente entendemos de qué va. El mapa de juego es creado proceduralmente, o sea, no corresponde con la geografía colombiana. Hay varias razones para hacerlo. Una de ellos es pues porque le da diversidad al juego y nos permite la rejugabilidad. Algunos habrían querido que ya que hablamos de locaciones geográficas existentes, reales, históricas, pues que hubiese una especie de recreación, así se llaman, a nivel de un mapa, de una representación de lo que es el territorio colombiano. Pero bueno, dame un segundo. Listo. Pero el punto crucial de lo que vamos a mirar acá es que no se trata de eso, y de hecho eso es lo que nos va a comentar el profesor Harry Brown. Jugar un videojuego no tiene exactamente que ver con verosimilitud histórica. A veces lo queremos, a veces lo anhelamos, pero vamos a mirar que tiene que ver otras cosas. Listo, entonces vamos a jugar un rato. Acá nos dice Acahuapa, sí. Dice, mira, ha sido un largo viaje desde las tierras de los Tairona. Los Tairona viven al norte de Colombia, lo que es Cartagena, Santa Marta, etcétera, ¿sí? Y pues estamos llegando a Cundinamarca, es decir, fácilmente en kilómetros pueden ser alrededor de unos 1000 kilómetros, ¿sí? Me imagino que pues entre las montañas y las rutas podrían ser un poco más, ¿no? No podemos descansar. Haz clic derecho en el mundo, ¿sí? Y usa las flechas direccionales para llevar a tu grupo a Garagoa. Tenemos Garagoa acá al frente. Nosotros vamos teniendo un mapa acá de cuando va fluyendo el día, cuando va fluyendo la noche. Tenemos un día de suministros, Shift para comprimir el tiempo, para que avance más rápido. Y tenemos nuestro mapa de agua. Vamos entonces a Garagoa, ¿sí? Acá con el clic derecho puedo girar el mapa de la población. Y pues con clic izquierdo y con clic derecho movilizo a mi equipo, ¿no? Acá nuestro amigo siguió corriendo, no pasa nada. Entramos y cuando estés dentro de un pueblo puedes hablar con sus habitantes y obtener información útil. Haz clic en Aguaquén para hablar con él, ¿no? Entonces vamos a hablar con Aguaquén. Y el Sijiqua contempla la multitud en el día de Ipta, ¿sí? Acá nos va mostrando pues básicamente cuál es la traducción de estos términos muisca, chipchas al castellano, digamos. Entonces acá el Sijiqua es un cacique, ¿sí? Y esto forma una manera, digamos, sirve de una manera didáctica para aprender ciertos términos, ¿no? Y mantener también, eso lo hemos visto en el seminario anterior de pasado interactivo, que los videojuegos funcionan tal vez no como historia, pero sí como memoria. Acá hay pequeños registros de memoria de la lengua de los muiscas que pues terminan consolidándose como memoria en un juego como este. Su calma se disipa cuando observa a tu grupo cansado y se transforma en una cara de preocupación. Luego se dirige a ti preguntando, ¿qué ha ocurrido, Suaque? O sea, mi amigo, ¿son malas noticias? Pues mira, vamos a hablarles de los invasores españoles. Compartes con Aguaquén todo lo que has visto acerca de los invasores y sus planes. Después de una larga pausa, él dice, debemos consultar urgentemente al gran sacerdote de Suamox de inmediato.
Bueno, entonces vamos a decirle que está bien. Pero nada más tenemos un día de suministros, vamos a pedirle algo de alimentos. Ve al IPTA y consigue suficiente haba, o sea, maíz, para un viaje de 2 días. Ten aquí, te dan 10 tejuelos de mía, o sea, de oro. Te podrán ser muy útiles para truequear en el camino. El trueque era una de las formas tradicionales de comercio del mundo indígena, donde pues no se cambiaba una única denominación de dinero por productos, sino había múltiples formas de cambio, ¿no? Entonces, digamos, la forma, sobre todo en el altiplano, la forma tradicional, el trueque tradicional no era con oro, sino era con sal. También se hacía con tabaco, a veces con café, ¿sí? El oro también tenía un valor ritual, pero sí, en ese caso lo tenía el cacique, ¿no? Vamos a preguntarle dónde está Suamox. Entonces nos dice que Suamox está hacia el norte, cerca de las tierras del cacique de Tundamay Tibabsosa. Debes organizar una expedición y llevar suministros suficientes. Perfecto. Preguntémosle acerca del sacerdote. Entonces nos dice que el sacerdote del Chicuí es el gran sacerdote y gobernante del sector de Suamox. Está en una gran tierra que lleva hacia unas sierras nevadas y también hacia los llanos. Es uno de los pocos que puede consultar con Bochica y organizar una estrategia para defendernos de esta amenaza. Acá hace falta, digamos, como que nos cuenten un poco quizás la historia de Bochica. Suamox es lo que hoy en día conocemos como Sogamoso. Listo, entonces, perfecto. Vamos a preguntar a ver si podemos mirar, ¿sí? Tenemos 5000 puntos, sí, 5000 días de provisiones, 40% lleno, puntos de vivencia 5000. Quizás sería interesante contar con nosotros. Tenemos en nuestro equipo un explorador, arquero, guardián y una huicha. Si nosotros le hacemos, pues ponemos el mouse, nos dice que es un ave lancero, nos muestra su ficha de ataque, de defensa, el rango y la velocidad. Y pues de una u otra forma nos van contando, sí, pues otras personas. Tenemos pues una representación. Bueno, esta representación está un poco extraña porque parecería un poco achinado, sí, por los ojos. Pero bueno, no haremos demasiadas preguntas. Vamos a irnos de esta manera y vamos a irnos hacia el norte a Suamox. Entonces vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Acá podemos comprar de pronto algún tipo de productos que nos hagan falta, ¿sí? Mantén presionado Shift mientras clica un ítem para mantener o igualar la oferta, ¿sí? Y cuando el mercader esté de acuerdo, presiona el botón negociar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos maíz, ¿sí? ¿Cuánto maíz? Yo creo que, no sé, unos 4, unos 5 de maíz podrían ser bien. Expira en 3 días, yo creo que es suficiente, ¿sí? Podemos entregarle... Bueno, bueno, pero quizás maíz tengamos más que suficiente. Entonces, sí, porque acá dice oferta, pedido. No, mentiras. Estos somos nosotros. Y lo que ellos nos están dando es, el mercader es el que está a mano derecha. Entonces vamos a comprarle, bueno, 4 de maíz, bendición del mono. Yo creo que de pronto 5 de maíz podría ser. Y vamos a ponerla con sí, una moneda. Munkira está de acuerdo con este trato. ¿Será que si le damos 6, 7, 8, 10 de pronto? Sí, pues podemos negociar. Listo, nos da 10 de maíz. Ya tenemos para 2 días, ¿sí? Esperamos que sea suficiente. Vamos a cerrar y nos vamos a ir entonces a Suamox. Estamos listos para partir de Garagoa, pero primero déjame contarte un poco acerca de la exploración. En la esquina inferior derecha hay una versión pequeña del mapa. Perfecto, podemos hacer clic en él y nos vamos dando cuenta un poco de la zona, ¿no? Garagoa, que queda ubicado en esta parte, Guatavita, Duitama, Uaque, Turmeque, Suamox, que es Sogamoso, Muequetá. Bogotá tendría que quedar un poco más a la derecha. Acá no está ubicado directamente hacia el norte. El norte está a mano izquierda en este caso. Pero bueno, vamos a mirar. Cerramos el mapa para continuar. Igual lo que ya habíamos dicho, la reconstrucción de el mapeado del territorio muisca no corresponde uno a uno. Muchos podríamos quejarnos de falta de exactitud geográfica e histórica. Sí, pero el juego no va de eso y ya vamos a mirar en el desarrollo de la sesión de hoy por qué. Listo, entonces vamos a apuntar hacia el norte con el teclado. O pues podemos, o la barra, usa la barra, la brújula de arriba o el puntero para orientarme, ¿no? Entonces acá tenemos en la parte superior cuál es el norte, ¿sí? Podemos manejar a nuestros personajes con ataque animal. Sorpresivamente fuimos atacados por un animal, ¿no?
Entonces, bueno, vamos, fueron 3 miembros de nuestra expedición fueron heridos antes de que pudiéramos despacharlos. ¿Sí? Bueno, acá cerramos esto, vamos a mirar. Descubrimos una serpiente cabeza gruesa. Entonces, recuerdos de A1, logramos cruzar las montañas de Opón y ahora nos acercamos a Garagoa. Debemos buscar a Waken, ya hablamos con él, sí, sorpresivamente fuimos atacados por un animal y encontré una clase de animal que nunca había visto. Creo que se conoce como serpiente cabeza gruesa. Entonces, listo, cerramos. Nosotros no recuerdo misiones, recuerdos, inventario. Acá tenemos algunos de nuestros personajes que quedaron heridos, ¿sí? Gacheta tiene 34 de 44, 24 de 34. Tenemos alimentos, comercio, incluso podríamos curarlos, pero en principio creo que estamos bien. Podemos moverlos con mano derecha, con el W, con W, es decir, en W pues vamos hacia el norte, ¿sí? Con ese vamos hacia el sur. La letra A y la letra D nos permite a nosotros cambiar un poco el orden y el movimiento. Nos damos cuenta que tenemos que vadear el río y ahí está la ciudad de Suamox. No tenemos un puente, supongo que podríamos pasar acá por entre las nadando. Sí, acá nos dice que estamos nadando. Y vamos a llegar entonces a la maravillosa ciudad de Suamox, que es hoy en día la ciudad de Sogamoso, donde antiguamente estaba el templo del sol, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar y entonces vamos a hablar con el sacerdote, ¿sí? Pero primero pues vamos a hablar, hablemos primero con Bacaría, con la caminante, ¿sí? O bueno, Chibu viajero, mi nombre es Bacaría. Conozco algo cerca de las cercanías de Suamox. Bueno, preguntémosle a los animales. No nos reconoce el animal que hemos cazado. Vivimos en medio de varios pueblos amigos, incluyendo Turmeque, Muequetá, perdón, al este, Ubaque al sureste, Guatavita al sureste y Guaragoa al sur. Perfecto, entonces cerramos. Vamos a hablar con el líder. El gran cacique del cercado, el gran chicuy del cercado y del cacicazgo de Suamox levanta su mirada y te observa con detenimiento diciendo: Choa, mi vizine, o sea, ¿están bien todos ustedes? Les doy la bienvenida al gran cercado de Suamox y al Chunsuaguía del Sua, o sea, el templo mayor del sol. Vamos a hablar entonces de nuestros invasores. Le contamos a Nopanim lo que vimos en nuestro viaje. Nopanim se retira en silencio hacia un cuarto dentro del templo y vuelve después de un tiempo visiblemente agitado. Los dioses me han otorgado una visión. Preguntémosle cuál ha sido su visión. Vi que la gran amenaza de los Sui, ¿sí? Sus intrigas, armas y enfermedades caerán pronto sobre nosotros, usando las divisiones que hay entre los Muisca. Y las ambiciones de cada cacique se encargarán de ponernos uno contra el otro mientras se apoderan de nuestras riquezas, que fue efectivamente lo que pasó. Algo parecido a lo que ocurrió en México con la caída de Tenochtitlán, cuando pues Hernán Cortés se alía con otras tribus mexicas que no eran favorables a los aztecas para tumbar a los aztecas. Algo por el estilo pasa acá, ¿no? Entonces se alborotan las guerras entre los propios cacicazgos y quienes terminan ganando fueron los españoles. Entonces preguntémosle acerca del mundo muisca. Dice: nuestra única opción es unir a todos los Sijipua, o sea, los caciques, y a los Tiba, los capitanes muiscas, para poner resistencia antes de que sea demasiado tarde. Ellos han de ver que somos una nación fuerte y unida. La idea de nación es una idea europea, no es una idea propiamente indígena, por lo menos tal como está expresada ahí. Y podríamos decir: oye, mira, esto está lleno de inexactitudes. Sí, pero el juego no se trata de ser exactos, ¿sí? No se trata de ser exacto. Vamos a preguntarle entonces por los Sue. Para muchos de nosotros son hombres extraños y, a decir verdad, no sabemos bien a lo que nos enfrentamos. Así que son muy astutos y no dudes en aprender todo lo que puedas sobre ellos para vencerlos o ganar tiempo. Perfecto, podemos convocar a alguien más. Creo que con el equipo que tenemos está bastante bien por ahora. Entonces no vamos a hacernos así. Te encargo a ti la misión de convocar a todas las gentes y autoridades de este gran territorio. Toma contigo a estos guerreros y exploradores de mi región, los necesitarás. Perfecto, entonces pues mira, los vamos a tomar, son voluntarios, van a ir con nosotros. Eso va a hacer que entre más gente tengamos, pues tengamos que revisar nuestras provisiones, porque en este caso pues no vamos a tener muchos, ¿no? Bueno, tenemos comida que expira en 3 días, ¿sí?
Y pues tenemos acá también nuestro maíz, que también va a expirar en 3 días. Vamos a recoger todo para llevárnoslo. Tenemos 4 días de suministro. Esperemos que no se nos dañe la comida en el camino. Y entonces pues bueno, ya hablamos con él, con el mercader, no nos interesa más, ¿sí? Y acá ya tenemos pues un equipo más grande. ¿Qué tenemos? Bueno, nosotros podríamos, en este sentido, nosotros podríamos caminar. Bueno, podemos mirar cuáles son nuestras misiones. Entonces tengo que encontrar Unza, Turmequé, Duitama, Moquetá, Ubaqué, Guatavita, que como lo habíamos visto acá en el terreno, pues tenemos como varios, ¿no? Tenemos Moquetá, parece. Turmequé está más cerca hacia el lado izquierdo, hacia el occidente, si miramos el mapa en términos de norte-sur. A mí me da la impresión de que no estamos apuntando directamente al norte, porque en el mapa Duitama no queda esa dirección, pero bueno, no pasa nada, repito, no se trata de que seamos exactos. Vamos en este momento a Moquetá. Vamos a Moquetá, ¿sí? Y pues vamos mirando. Acá dice que si oprimimos Shift puede apresurar el tiempo. Entonces nuestro paso, digamos, se va agilizando, pero vamos comiendo, pues vamos consumiendo la comida. Vamos por el bosque. Acá nos va diciendo qué tipo de un viajero se acerca y se ofrece su colección de hierbas medicinales. Pues podemos comerciar. ¿Qué hierbas nos ofrece? ¿Sí? Podemos comprarle, no sé, unas 5, me parece bien. Quizás tenemos plumas multicolor. Podríamos darle quizás una moneda. ¿Sí? No está muy feliz con una moneda. 2 monedas quizás. Entonces nos dice que no, que con 2 monedas por 5 hojas de coca está bien. Podríamos darle incluso, a ver si nos, ya que esto expira en 3 días, ¿sí? No, definitivamente no está de acuerdo. Entonces vamos a darle 2 monedas y podemos negociar. Negociamos, está bien, ¿sí? Ya, creo que podemos irnos de esta manera. Nos despedimos. El viajero extiende su mano, te desea un buen viaje y nosotros seguimos, ¿sí? Ahí estamos nadando, nos quedan 3 días de suministros. No está mal. Ahí en el mapa ya vemos el pueblo de Moquetá, ¿sí? Estas montañas me parece que quedaron muy bonitas. El territorio, la geografía colombiana puede llegarse a ver así, obviamente manteniendo las proporciones, ¿sí? De texturas y demás cuando nosotros vamos por entre todo el altiplano, ¿no? Vamos a llegar a Moquetá. Nuestra misión acá es convencer a el cacique y demás de que se unan a nuestra causa. Entonces vamos a entrar. Presionamos para entrar. Tenemos al líder. El líder se llama Bogotá, el mercader Curima, Yanzagua y Umbala. Vamos a hablar directamente con el líder. Contemplas el gran cercado de Moquetá y tras sus gruesos troncos alcanzas a divisar la sobresaliente punta cónica de pala de pajo, de la punta cónica de paja del bohío de su Xijiquaguaya, creo, del cacique mayor. De repente las puertas del cercado se abren y ves al cacique mayor Bogotá, ataviado con unas fías boy, mantas, pintadas y un gorro de colgantes de nilla, o sea, de oro. Los saludamos, antepones a tu grupo a la caravana de Bogotá, sus guardias sacan sus armas con precaución. Bogotá le ordena que no te ataquen y te mira diciendo: dime, viajero, ¿qué es lo que está pasando? Entonces vamos a contarle acerca de nuestra misión. Suficiente tengo con la guerra que me hacen los panches, ¿sí? El Pisipjua de Guatavita y el Oa de Unza. Y ahora esto, razón tenía uno de mis chicuy, sacerdote, cuando dijo que las zuncuy, las tórtolas, habían estado llorando en las últimas noches. Hablemosle, preguntémosle qué significaba eso. Los chucuy, los sacerdotes, nos han enseñado a temerle al llanto de algunas aves durante las horas de la noche. Cuentan que cuando llora la zuncuy, la tórtola, la bitzie, el bichiro y la simte, o sea la lechuza, estas anuncian la muerte de algún ser querido, personas importantes y también futuras desgracias. ¿Y cuáles serán estas desgracias? Pues para evitarlas hay que consultar con los sabios y hacer pagamento o ayuno ceremonial. El hombre viejo Eucanime y yo hemos tenido conflictos desde hace un buen tiempo. No es de tu incumbencia saber los detalles. Ok. Podríamos convocar un poco más. ¿Sí? Tenemos guardián, explorador. Nada más tenemos un explorador. Tal vez
2 exploradores podrían ser lo propio, y yo creo que de resto me parece que vamos bien de equipo. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Sí? La gente de Maquetá se ha unido a la alianza, y entonces la gente Muequetá, se unirá a esta alianza. Toma algunos de mis hombres provisiones de alimentos para que puedas ayudarme a mantener estas tierras alejadas de aquellos hueva, ¿sí? Hueva forasteros. Ya bastantes conflictos debo enfrentar como para lidiar con las ambiciones de otros más. Entonces, pues bueno, vamos a tomar, recogemos a toda nuestra gente, ¿sí? Vamos a mirar también, no nos dio munición, convocar. Creo que nos iba a dar algo de provisión, no sé, no lo veo, tal vez ahorita que lo cerremos. Ten cuidado con los panches y sus incursiones. De hecho, cuentan las historias, claro, los muiscas, particularmente el altiplano, no se la llevan bien con los panches. Hay unas historias un poco turbias que quedaron acá en Colombia, en el altiplano, y es que los panches eran una tribu caníbal de las que habían acá. No hay pruebas, tampoco hay muchas dudas, pero es como un poco lo que nos mantiene la tradición, ¿no? Acá veo un mensaje de Lisana 252525. Qué pena, no había visto tu mensaje. Un gusto saludarte. Me preguntas, mira, tú que eres colombiano, ¿me explicarías lo que muchos describen como la filosofía colombiana más importante, el nadaísmo? Claro que sí, eso es del poeta Arango. Ahora charlamos, ¿listo? Dame un segundito, termino esta parte y ahorita hablamos del nadaísmo. Vamos a dar una vuelta entonces rápidamente para terminar esta misión. Tengo que seguir visitando otro tipo de poblaciones, y entonces podemos mirarlo. Listo, vamos a irnos a Guatavita, que queda en este caso pues en la dirección hacia el sur de donde nosotros estamos, hacia el sur suroeste. Entonces vamos a allá. Así son allá Shinanga. Bien, acá nosotros tenemos una visión bonita desde ciertas montañas del altiplano, ¿sí? Y pues tendríamos eventualmente que bajar. Hemos visto a un grupo de incursores del noreste, ¿sí? Esperemos que no tengan demasiados... ¿Sí? Dicen que estamos cansados, ¿sí? Entonces, para descansar vamos a armar un campamento, ¿no? Ya se está haciendo de noche, entonces vamos a acampar. Vamos a decir que pues creamos nuestro campamento, descansamos y vamos a descansar yo creo que por 8 horas está bien, me parecería sensato. Pasan las 8 horas, ¿sí? Recuperamos nuestras fuerzas. Es hora de continuar, ¿sí? Es un poco de noche todavía, pero está bien. Vamos a recoger nuestro campamento y nosotros seguimos, ¿no? Entonces seguimos hacia Guatavita. Vamos a ver si logramos subir por acá por la montaña. Creo que vamos en el camino. Sí, Guatavita debería estar hacia la izquierda desde nuestra perspectiva. Sí, ahí lo vemos. Hay demasiada neblina, como suele haberla en el altiplano, ¿sí? Y bueno, nosotros acabamos llegando poco a poco a Guatavita. Entonces, cuando tengan la oportunidad de venir a Colombia y de pasearse por acá, paséense por Guatavita. Es una ciudad muy bonita, a orillas de una laguna. Una laguna inicialmente original, luego inundaron la ciudad de Guatavita original y crearon una Guatavita, digamos, nueva. De hecho se llama así, Guatavita la Nueva, ¿no? Y está muy cerca de la laguna de Guatavita, que es donde ocurría la famosísima, ocurría la ceremonia que tradicionalmente daba, repito, en la laguna de Guatavita, que queda sobre una montaña, ocurría un pagamento, o sea, una ceremonia ritual de los indígenas, y ese pagamento se hacía con oro. De allí es donde surge la idea del dorado, ¿no? Porque pues se hacían una cantidad de cosas. Bueno, hemos sido atacados por un grupo de incursores. Acá tenemos la mecánica de pelea del juego, ¿sí? Donde básicamente pues nos van a explicar cómo funciona, ¿sí? Acá, guapa, hemos sido atacados. Tus unidades están marcadas con una barra verde de energía, mientras que el enemigo tiene una barra roja, muy combo Star Wars, ¿sí? Y entonces pues acá tenemos una forma de combate. Yo puedo poner, ¿sí? Yo puedo hacer que un arquero ataque, por ejemplo, específicamente a una persona.
panel de información de unidad te muestra la información detallada, ¿sí? Y una vez haya seleccionado la unidad, puedo ordenarle que cambie lugar o que ataque a otra unidad. Entonces, por ejemplo, voy a decirle a los arqueros que ataquen arqueros, ¿sí? Y que todos los arqueros se concentren en un único arquero. Obviamente esto es como un tutorial de pelea, ¿sí? En este momento muestra justamente lo que estamos señalando, los conflictos que existían entre las tradiciones muiscas, ¿no? Los enemigos traían estos ítems, o sea, dejaron una especie de loot, ¿sí? Algunos ítems podrían parecer inútiles, pero podríamos hacer trueque con ellos. Vamos a recoger todo, ¿sí? Tenemos demasiado en exceso, 132 de peso en exceso y una cantidad de provisiones. No podemos llevarnos todo, ni toda la carne, ni todo el pescado. Esto expira en 2 días, esto expira en 3 días. Podemos dejar la carne que expira en 2 días y llevarnos más de la que expira en 3. Igual estamos sobrecargados. ¿Listo? Entramos a Guatavita, podemos hablar con el líder, con el mercader y así sucesivamente va el juego. Entonces, rápidamente hago una contextualización para cerrar y pasar a leer lo que nos va a decir el libro. El juego es muy interesante, no tiene una, no tiene una correspondencia ni topográfica, ni tampoco específicamente geográfica, sí, tampoco topográfica. E históricamente, pues hay ciertas laxitudes, ¿sí? Somos un poco laxos con las ideas que nos permitimos acá. Y la pregunta es, oye, ¿hasta qué punto un juego como esto que está siendo diseñado por pues diseñadores de videojuegos, historiadores, arqueólogos y demás, puede ser útil, puede servir para, pues por ejemplo, que nosotros estudiemos estudiemos la historia de los muiscas, estudiemos geografía andina, etcétera, si no es realista? ¿Podrían funcionar los videojuegos para ello? Y justamente eso es lo que quiero que miremos en la sesión de hoy con el texto del profesor. Harry Browne, ¿no? Entonces vamos allá, vamos a dejar nuestra captura de juego acá en pausa. ¿Dónde está? Acá. Y vamos a mirar el tema pues que nos compete hoy, ¿no? Entonces, como lo estamos mirando, bueno, primero vamos a hablar un poquito voy a resolver la duda que nos estaba formulando nuestra queridísima amiga Lisana, ¿sí? Acerca del tema del nadaísmo, ¿no? El nadaísmo es un movimiento contracultural de Colombia, ¿sí? Que es por Fernando, tiene en su cabecera a Gonzalo Arango, ¿sí? Que fue influenciado por el nihilismo y el existencialismo europeo, por Nietzsche, Sartre sobre todo. Y también dentro del nadaísmo podríamos considerar las obras de Fernando González Ochoa. Fernando González era un abogado, pero se consagró como escritor al escribir una serie de novelistas, ¿no? El nadaísmo en este sentido podríamos decir que sí tiene una referencia nihilista y demás, pero tiene una dimensión profundamente poética en el contexto colombiano, ¿no? Miremos a ver si de pronto Gonzalo Arango, a ver si o acá de pronto directamente en nadaísmo en Wikipedia encontremos algún tipo de sus poemas. A ver, pero espérate que acá no lo estamos mirando, dame un segundito, lo compartimos. Claro, digamos que como... acá está, sí, el nadaísmo, perfecto. Acá, pues como te lo digo, sí, tal cual, Gonzalo Arango, influenciado por el nihilismo, existencialismo, sí, Fernando González Ochoa. Y esto es clave, el nadaísmo surge como un movimiento a la reacción a la violencia acá en Colombia y es parte de nuestra historia fundamental. Desde que Bolívar, combate y lucha por todo el proceso independentista que se da a cabo en la segunda década de 1800, la independencia de Colombia data de 1819 en la batalla de Boyacá. La independencia bélica, ya se había dado una independencia política antes, sí, que en 1810, pero bueno, eso en historia de Colombia podríamos repasarlo más detalladamente después. La independencia bélica tiene, sí, militar, se da a cabo gracias a la obra de Bolívar en 1819. Bolívar va a morir 11 años después, en 1830. Y la muerte de Bolívar pues se va a tener lugar en Colombia, ¿no? Tras la muerte de Bolívar van a surgir se va a dividir el poder, ¿sí? Entre
los que eran pues los federalistas, ¿sí? Que estaba llevado por Gonzalo Jiménez de Quesada, y los centralistas, que era Gonzalo Jiménez de Quesada, oigan, por Santander, por el general Santander, ¿sí? Y me había quedado ya en el tema de los conquistadores. Y Bolívar pues defendía la postura centralista. ¿Qué era la postura centralista? Pues mantener el poder en Bogotá, la capital del nuevo Reino de Granada, mientras que los federalistas querían llevar pues el poder a otras zonas. Eso dio pie a lo que se llama en la historia colombiana la patria boba. Justo después de la independencia no sabemos cómo organizar el país y empieza a patinar el propio proyecto político. Después de eso, digamos, como una herencia política de la división entre centralistas y federalistas, va a surgir. No son los mismos, repito, tiempo después, casi 20, 30 años después, va a surgir una distinción entre liberales y conservadores. Los liberales son herederos de los federalistas y los conservadores van a ser herederos de los centralistas. Los ideales van a cambiar con el tiempo, pero la guerra se va a mantener. Las tensiones políticas llegan hasta el comienzo de 1900, donde ocurre la Guerra de los 1000 días, una guerra pues, muy cruda, muy dura. Y esa guerra no se resuelve bien, y eso va a dar pie a una serie de conflictos constantes que se van a enmarcar en lo que tradicionalmente nosotros llamamos la violencia en Colombia, ¿sí? Colombia ha sido un país de guerras constantes, guerras internas constantemente, ¿sí? No es solamente la guerrilla y los paramilitares, que es la forma reciente de todas estas guerras. La guerra de liberales y conservadores, que se dio entre los 40, sobre todo 50, que fue muy brutal, muy brutal. Hay una novela que habla de esta época que se llama Cóndores no entierran todos los días, pongámosla acá. Cóndores no entierran todos los días. Sí, nos va a contar un poco. Bueno, y hay película y creo que había incluso una serie. A mi juicio, la novela es la mejor, de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Es una muy buena novela, está muy bien escrita. La película no me gustó, pero pero la novela es maravillosa. Sí, está. O sea, independientemente del contexto histórico, como literatura es genial. Y cuenta justamente el contexto de esta violencia y de esta guerra. Y precisamente el nadaísmo surge como una crítica a esta violencia de Colombia, que llevamos 150 años para la época en guerra y no hemos podido resolver absolutamente nada. ¿No? El término del nadaísmo, de hecho por ahí debe estar en Wikipedia, surge del concepto nada y de la vinculación de vanguardia del dadaísmo. Nadaísmo, espérate, por acá debe estar fijo. Eso es una. Mira, acá está. El término nadaísmo era un juego de palabras de nada y dadaísmo, que era muy propio de Gonzalo Arango. Gonzalo Arango, pues en ese sentido, habla del nadaísmo. Entonces, sí tiene que ver algo con el nihilismo, pero no es tanto una propuesta filosófica profunda, aun cuando la tiene, como más una propuesta creativa, artística y poética, ¿no? Gonzalo Arango fue muy censurado y satanizado acá en nuestra comunidad, muy católica, por lo más conservadora colombiana de la época. Por ejemplo, él en algún momento entró a una iglesia y sacó un copón con hostias y se las comió, ¿sí? Entonces, pues muchos vieron en él como una forma de profanación, pero él no le tenía un interés en profanar las hostias consagradas ni nada, sino de tener una dimensión de contracultura, ¿no? O sea, de ser antisistema, mostrar un poco que lo que nosotros tradicionalmente consideramos como las formas establecidas es lo que ha consolidado un régimen de violencia brutal, ¿sí? Y entonces, pues ahí está. Hay varios personajes, quizás repito, el más importante o los más conocidos sea Gonzalo Arango y pues nuestro queridísimo escritor Fernando González. Y acá deben haber varias obras donde seguramente va a aparecer Los Ojos del Basilisco, que es una que a mí me gusta mucho. Sí, de Germán Espinosa, acá está, Los Ojos del Basilisco. De la nada al nadaísmo, obra negra, poemas urbanos, sí, Juan Buitrago. Lo mejor que podrías leer, Lisana, si te interesa, es la antología poética de Gonzalo Arango. Yo no sé si exista por acá una versión en digital, antología poética. Pues mira, hay una antología poética de... Vamos a... Sí, ¿por qué no abramosla acá? Y miramos... cambiemos acá de pestaña porque me bajó, fue un PDF. Gonzalo Arango, 1931-1976, tampoco vivió mucho.
y escribió pues distintos poemas en distintos periódicos y demás, ¿no? Yo, Gonzalo Arango, dejo, Nuevo Testamento se llama él, mi mala reputación a la familia, mi mal olor a la International Petroleum Company, mi tiempo perdido al Tesoro Nacional, mi cerebro a una babosa, mi corazón al pez espada, mi ángel de la guarda a la Academia de la Historia, mi alma inmortal al primer gusano, mi sexo a la medusa de cabellos serpiente, mis 2 pies a la memoria de Arthur Rimbaud, mi gloria a los pobres de espíritu, mi felicidad a los psiquiatras, mi sífilis a la posteridad, mi mano derecha a la revolución, mi ombligo al Museo del Oro, mis zapatos rotos al nadaísmo, mi caja de dientes al enterrador, mi intestino delgado a la República de Colombia, a Teresa, la tristeza de un perro como yo, y a Álvaro Barrios, el destino de la pintura moderna. Bien, entonces tenemos ahí como algunos textos que pues son como compilados, es una compilación de textos que había escrito Gonzalo Arango, que fueron publicados en distintas revistas, universidades y cuadernos, ¿no? Eso pues acá en Colombia obviamente hay bastantes estudios y documentos, ¿sí? Sobre el tema de Gonzalo Arango, también sobre Fernando González, hay bastante material escrito, son autores sobre los que constantemente volvemos, porque en términos, digamos, de estas vanguardias y de estas dimensiones literarias contemporáneas del siglo XX, pues eso hace parte pues, de nuestra historia colombiana. Hoy en día no se leen mucho porque, bueno, creo que porque mundos un poco más globalizados y pendientes como de los grandes movimientos del mercado, pues han perdido los ecos de estas voces locales, pero pues siempre vale la pena llamar la atención y volver sobre estos autores. Rafael Maya también tiene que ver ahí, luego ellos van a fundar la famosísima revista Mito y demás, que fue una de las revistas más importantes para la divulgación de poesía acá en Colombia. Bueno, eso te puedo decir así como de manera muy, muy rápida y muy general. Chévere que tengas el interés, Lizana, por el tema del nadaísmo colombiano. Si quieres me escribes por interno y te mando más de estos materiales y pues hago una pequeña recopilación y te la comparto si te interesa. ¿Listo? Entonces, bien, cerremos ahí el tema del nadaísmo y vamos rápidamente al capítulo que nos compete hoy. El capítulo de Video Games History and Education, videojuegos, historia y educación, ¿no? El profesor va a iniciar con... un segundito, vamos a bajar un poquito acá, exacto. El profesor va a iniciar con mucho gusto, Lizana, con una presentación divertida de un capítulo de Los Simpsons donde Genghis Khan, ¿sí? Donde Lisa se pone un casco de realidad virtual y se le aparece Genghis Khan. No, ese lo tenemos por ahí. De hecho, yo lo había dejado listo. No sé qué lo hice. Parece que no está acá. Pero bueno, busquémoslo rápido. Simpson. Acá está. Denme un segundito. Cambiemos de pestaña y lo podemos ver. Acá está. Genghis Khan y los Simpson. Me quedo completamente mal. Está el dinero del señor Barnes. Sería una bendición para nuestras paupérrimas escuelas públicas. Chicos, pasemos a la lección de historia. Poneos vuestros cascos de realidad virtual. Seguid así. Hola, Lisa. Soy Genghis Khan. Irás a donde yo vaya. Profanarás lo que yo profane y te comerás a quien yo me coma. Vamos, Liz, no hablamos de... Es básicamente una fantasía que presentan ahí los Simpsons de qué pasaría si llegasen cascos de realidad virtual a la educación de pues, escolar en los Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, Lisa fantasía con eso y el profesor va a construir todo un argumento en torno a eso, ¿no? Dice, mira, acá está la frase Genghis Khan, ¿no? Que le dice que con la voz de Phil Hartman, hola Lisa, yo soy Genghis Khan y vas a ir a donde yo vaya, ¿sí? Vas a torturar a quien yo torture y te vas a comer a quien yo me coma, ¿no? Y la idea de esta propuesta, que es una propuesta muy consistente en el orden de uso de los videojuegos para la educación, es lo que en inglés se llamó en su momento edutainment, ¿no? O sea, como es una mezcla, y ahí lo dice, the marriage of education and entertainment, el matrimonio entre educación y entretenimiento. La idea era básicamente que uno de los fines de la educación, uno de los fines de los medios de entretenimiento fuera
la educación. O sea, que lo que nos entretiene de una u otra forma tenga una dimensión educativa. Y pues esa es una idea que ha rondado desde Platón con los poetas en la República y con Aristóteles en sus obras, y San Agustín también lo decía. En general es una idea muy clásica, y todos los seres humanos y todas las sociedades nos hemos preguntado si aquello que nos entretiene debería tener algún tipo de valor educativo, formativo, en términos de los valores en cuestión, religiosos, de la paideia griega, del mundo romano, del derecho, etcétera, ¿no? Y pues hoy en día nos lo volvemos a formular, sobre todo en un marco de unos sistemas educativos tan consolidados y tan globalizados, ¿no? El profesor empieza hablando del primer juego que trata de hacer esto, según él. Es un juego que se llama The Oregon Trail. The Oregon Trail es un juego que ya data de bastante tiempo atrás. Creo que este juego, si mi memoria no me falla, fue lanzado como en el 2000. Miremos acá a ver si sale. No, incluso un poco antes. Mentiras, la versión original está lanzada en 1971. Acá tenemos un pequeño gameplay. Vamos a dejarlo de fondo mientras comentamos un par de cositas. Sí, entonces pues acá el gameplay nos lo cuenta. Abril 1 de 1848, sí. Y bueno, esto es como el gameplay arranca acá. ¿Sí? Nosotros somos una especie de caravana en Oregon que tenemos a nuestra familia, y pues acá la estamos poniendo Jeremy, James, Johnny, ¿sí? Acá nos dice que es un juego de Oregon Trail de 1971. Sé que iba a salir una especie de remake de este juego para la Nintendo Switch. No tengo ni idea de qué va, no lo he jugado, y la verdad conocía el juego, pero nunca había puesto a buscar gameplays hasta precisamente la sesión de hoy, que me puse a buscarlo y a mirarlo. Y bueno, nosotros básicamente lo que tenemos que hacer acá es resolver una serie de problemas, ¿sí? Donde pues entramos a una tienda, tenemos dinero, necesitamos comprar botas, necesitamos comprar alimentos, armamento también, cambiar lo que hemos encontrado, un poco parecido a lo que estamos viendo en Nova Mundi, ¿no? Un poco parecido en ese sentido. La música obviamente plenamente 8 bits, ¿sí? Entonces pues independencia, abril 1 de 1848, y nos va contando un poco la historia de lo que va pasando en estos contextos. Vamos a dejar ese sonido ahí un poco medio terrible ahí de fondo. Vamos a quitar ese sonido terrible un poco ahí de fondo. Y vamos a avanzar un poco, ¿no? Saltamos y nos vamos dando cuenta que pasa lo mismo. Dice: Jennifer se ha roto un brazo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Van pasando las fechas, van pasando los días. Nosotros tenemos que ir recorriendo una especie de geografías, y vamos encontrando una serie de, pues digamos, de elementos, ríos, aspectos topográficos, personas que nos quieren atacar, nos quieren robar, nos venden sus mercancías, y a partir de ello nosotros podemos pues ir conociendo un poco el mundo de mediados del siglo XIX. Volvamos al texto. En él, el autor hace la siguiente consideración. Mira, dice: este es uno de los primeros de los primeros intentos, y los primeros intentos más exitosos de usar el entretenimiento interactivo para enseñar historia, ¿sí? Pues nos pone en términos de un vagón que está inmigrando al oeste. Nosotros atravesamos pueblos, trading post, sí, o sea, como trading post, ríos, montañas, desiertos, sí, y aprendemos sobre la geografía de América. Está bien, sí, pues como nosotros lo habíamos mostrado. No obstante, y esto es un tema clave que pasa muchas veces con estos juegos de orden educativo, y nos lo dice ahí, es que este juego no ofrece una forma clara de victoria, es decir, no sabemos muy bien qué hay que hacer para ganar, ¿sí? Podemos aprender cosas, pero no tenemos claramente la finalidad del juego, y un juego sin finalidad se termina pareciendo más a un juguete que a un juego, ¿sí? Esto es una de las distinciones fundamentales que ya había hecho Gamer, que hace Huizinga y que hacen todos los grandes teóricos del juego, ¿sí? El mismo Benjamin. Para que un juego sea juego, y aplica también para los videojuegos, necesita una dimensión de finalidad. Cuando las primeras veces digamos, los primeros modelos del Minecraft, mucho antes de que lo comprara Microsoft, ¿sí? Donde básicamente lo que podíamos hacer era un juguete, porque básicamente lo que podíamos era construir cosas, pero sin ningún propósito, sin demasiado sentido, simple y llanamente construíamos.
Después de que Microsoft lo compró, bueno, ya desde antes habían como una especie de misiones, pero Microsoft se ha encargado de hacer de este juguete Minecraft un juego y pues está sacando muchas veces, digamos muy constantemente y en distintas ocasiones, nuevos juegos. Sí, está el Minecraft Dungeons, Minecraft Legends y bueno, otros del mismo índole, que ambientados en el mundo de Minecraft nosotros pues nos establece unas mecánicas de juego, y no solamente unas mecánicas de juego sino tradicionales, sino unas mecánicas de juego destinadas y orientadas a una finalidad. Entonces muchas veces los juegos educativos no van a tener una finalidad clara, y eso va a hacer que los juegos educativos terminen siendo hasta cierto punto aburridos. No todos, no siempre, pero a veces. Denme un segundito, miro acá a ver si lo encuentro. Se llama... Hace no mucho, en un evento de videojuegos en México, un compañero que le llamamos Wow Perro, no tengo ni idea cómo es que se llama, o sea, en redes se conoce así como Wow Perro, hizo una presentación que se llama los Serious Games son aburridos. Serious... A ver si la encuentro por acá. Wow Perro, miremos. No lo encuentro, tendría que buscarlo. Pero bueno, entendemos la premisa. Si un juego carece de finalidad, de pronto la parte divertida del juego queda comprometida. ¿Cómo podríamos resolverlo? Parte de eso es lo que vamos a mostrar a lo largo de esta lectura, ¿no? El texto es muy sugerente, tiene cierta extensión, casi más o menos unas 20 páginas, pero vamos a mirarlo muy rápidamente porque es muy esquemático. Entonces podemos saltar, y además va a analizar durante la mitad de este capítulo 2 pares de juegos, 4 en total, ¿sí? Que pues le van a ayudar a resolver su idea, ¿no? Entonces nos dicen, mira, los videojuegos se han transformado en el ideal de enseñanza de estas contingencias históricas, ¿no? Y los profesores de historia, sí, se han dado cuenta que se puede usar precisamente para enseñar historias, ¿sí? ¿Cuál es el problema de utilizar los juegos para enseñar historia? Es justamente el análisis contrafactual, que el juego presente cosas que en la historia no sucedieron, o en su defecto que el estudiante haga cosas en el juego que no sucedieron. Entonces, si queremos enseñar historia, ¿sí? En términos de lo que ha pasado y lo que ha acontecido, pues los videojuegos son una herramienta extraña, porque pueden ser muy útiles por su inmersión y por la reconstrucción de contextos históricos, pero al mismo tiempo nos arma una dimensión profundamente, pues, digamos, argumentativa, y es la dimensión contrafactual de qué pasaría si esto no fuera así. Y son las preguntas, ¿no? De bueno, ¿qué pasaría si la invasión aliada la invasión de los aliados a Normandía hubiese fracasado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el sur hubiera ganado la guerra civil? ¿Qué habría pasado si los chinos se hubieran ubicado en el Nuevo Mundo antes que los europeos? Todo ese tipo de cosas podríamos responderla en términos de videojuegos, pero no son históricamente correctas. Y las preguntas contrafácticas o contrafactuales en historia son geniales porque nos permiten pensar, pero son inútiles porque pues asumen que, o sea, porque digamos parten de un supuesto de lo que no es. Entonces digamos que esto resulta un poco complicado, y él va a mostrar cómo toda esta paradoja contrafactual de los juegos históricos, es decir, juegos históricos inspirados en contextos históricos, ambientados en contextos históricos, que nos permiten jugar y vivir, en términos de la experiencia de juego, hechos que nunca han ocurrido y que no podrían ocurrir, pues genera una especie de resultado cognitivo extraño. Es decir, lo que hemos aprendido ahí, cognitivo me refiero no en términos comportamentales, sino el contenido de lo que he aprendido, pues resulta un tanto disonante con lo que queríamos enseñar o eventualmente aprender. Entonces tendríamos que mirar un poco, ¿no? Muchos de los videojuegos han sido culpados por parte de los historiadores, ¿sí? Pues que consideran que los métodos utilizados para enseñar los videojuegos, para enseñar historia a través de los videojuegos, no son lo suficientemente sugerentes. No obstante, y es una idea que él va a matizar y a mí me gustó bastante, dice, mira, hay algo que traen los juegos sobre historia y que tratan de enseñar historia, y es que tratan de apelar a cierta empatía.
el profesor Jesse Shell yo lo llamará como una especie de proximidad psicológica. Al vincularnos con un personaje, nos metemos con él, y si este personaje está rodeado de un entorno históricamente construido, más o menos riguroso, etcétera, etcétera, pues nos gusta y nos parece chévere y empezamos a aprender porque hemos empatizado con el personaje o hemos empatizado con el entorno, o etcétera. Hay una dimensión interesante y es una empatía histórica a través de los videojuegos, y pasa mucho. Grandes videojuegos, ejemplo Assassin's Creed Odyssey, lo mismo con Assassin's Creed Origins, ¿sí? Generaron cierta empatía histórica a tal punto que muchas personas terminaron aprendiendo de mitología griega y del mundo egipcio precisamente por su gusto, ¿no? Eso no es nuevo, eso ha existido desde siempre. Cuando yo era chiquito veía Caballeros del Zodiaco y mi empatía por los Caballeros del Zodiaco me llevó a leer mitología y terminé leyendo mitología y bueno, ahora soy filósofo, ¿sí? Pero a mi hermano, que también le encantaba Caballeros del Zodiaco, lo evocó, lo invitó, fue a leer temas de astronomía. Y mi hermano es un astrónomo aficionado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, hay un conocimiento que se motiva desde la empatía, y los videojuegos son muy buenos para apuntar allí. Así que él nos va a mostrar este capítulo, ¿sí? This chapter. Este capítulo considera las diferentes rutas, los diferentes caminos, ¿sí? Tanto pedagógicos como comerciales, que han tenido los videojuegos en términos del entretenimiento y la educación, intentando resolver el contrafactual dilema, tratando de resolver el problema de, el dilema de lo contrafáctico, de representar lo que es a través de lo que no es, ¿sí? Entonces me gusta esa idea. De hecho vamos a subrayarla, está en amarilla, no importa, vamos a subrayarla acá como en verde. Va a quedar ahí un poco, no importa, pero pues con eso cuando lo volvamos sobre el texto ya tenemos la idea. Esta diferencia, que representar lo que es a través de lo que no es, como lo vamos a mirar más adelante, ¿sí? Es una idea importante. Y es una idea importante porque, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que estudiar historia de manera interactiva no es simplemente más divertida, sino que implica otro tipo de procesos, tales como la identidad, la perspectiva, el agenciamiento y la causalidad. Y eso nos va a nosotros a permitir abordar, establecer una relación con el conocimiento histórico diferente al conocimiento únicamente basado en términos de memoria y repetición, ¿sí? La independencia de Colombia fue en 1919, 7 de agosto de 1819, ¿sí? O la independencia de los Estados Unidos, o la Revolución Francesa, o las fechas que nosotros queramos, ya que en el momento en el que nosotros entendemos la historia como una dimensión de historia, perspectiva, agenciamiento y causalidad, entre otros, ¿sí? La relación que vamos a tener con la historia no es puramente cognitiva, es decir, de conozco fechas de hechos históricos, sino que entiendo de una manera un poco más vital esta dimensión histórica. Hay dos autores que vale la pena mencionar acá. Uno de ellos es Nietzsche. Creo que de pronto debo tener hasta el texto acá a la mano. Revisemos, denme un segundito. En la segunda consideración intempestiva, que se llama De los perjurios de la historia para la vida, creo que se llamó De los usos de la historia para la vida. Segunda consideración intempestiva de Nietzsche. Sí, acá está tal cual. Miremos a ver realmente cómo es el nombre. Segunda consideración sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. Es un texto muy bello. Tiene pues su extensión, unas 140 páginas. Y la idea de Nietzsche en este texto es muy bonita, porque él va a mostrar cómo la historia no nos deja vivir. Y sobre todo la historia como la están cultivando en el siglo XIX. Recordemos que Nietzsche es filólogo y la filología es una disciplina histórica, ¿sí? Y los historiadores, si precian algo por encima de las cosas, son las metodologías históricas que permiten reconstruir archivos, que permiten consolidar evidencias históricas en un saber, y eso es maravilloso. Pero hay una dificultad con ello, dice Nietzsche, y es que si nosotros hacemos todo por la historia, pues no vivimos, porque en nombre de la historia vamos a conservar cuánta basurita tengamos, cuántas cosas. Es esa versión museística de la historia de la que nos va a hablar Nietzsche, y él dice, hay un momento en el que la historia no nos deja vivir, entonces la historia se vuelve inútil para la vida.
inútil para la vida. Necesitamos una historia que sea útil para la vida y no útil en el sentido de qué provecho, cómo voy a monetizar mi conocimiento de la historia. No se trata de eso. Se trata de que la vida, digamos, a partir del conocimiento histórico, desarrolle y potencialice precisamente lo que ella es. Vida, ¿sí? Voluntad de saber, voluntad de crecer, voluntad de querer, voluntad de comer, voluntad. Somos voluntad, nietzscheanamente hablando. Eso lo dice Nietzsche, bueno, habría que leer el texto entero, ¿no? También me gusta, y quizás me guste un poco más, la manera en la que lo menciona Dilthey. Dilthey en el tomo séptimo, sí, en el tomo séptimo de sus obras completas, las que en español se tradujeron como El Mundo Histórico. Denme un segundito, esto lo voy a tener relativamente por acá. Sí. Pero acá la tengo en alemán. Pero bueno, no importa, debería estar por acá, ¿sí? Dice... A ver si lo tenemos. No me acuerdo en dónde es que está. Historisches Skepticismus, tales los comentarios. Bueno, tal vez ocultar, mostrar. Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien en dónde está. Nietzsche, Dilthey, tendría que buscarlo. Y es que recuerdo que lo tenía subrayado en la página en el texto en alemán. Y no lo tengo subrayado en el texto en español. Tengo que buscarlo. Bueno, voy a decir la idea y luego en otro momento miramos la referencia, ¿no? La tesis de Dilthey en este sentido es muy clara, ¿sí? Dilthey va a decir que la vida está hecha del material de la historia, pero el material de la historia es la vida. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que hay una línea de comunicación, llamémoslo así, esencial. Dilthey utiliza el término esencial. Sería más idóneo para nosotros entenderlo en términos de una dimensión estructural, porque él va a hablar de la Zweckzusammenhang, ¿sí? O sea, esta estructura de significación con una dimensión teleológica como una de las formas estructurales que hacen parte de la vida, la experiencia, Erlebnis, y también de la historia. Pero entonces lo que Dilthey lo va a decir es de una manera un poco más, digamos, argumental que no sé si tan más argumental que la de Nietzsche, pero más categorial claramente. Mientras que Nietzsche dice la historia debería ser útil para la vida, Dilthey se va a dar cuenta que la historia está hecha el material de la vida y la vida misma se entiende históricamente, ¿sí? Y no es porque nosotros tengamos voluntad de hacer cosas que tenemos que tener una historia adecuada e idónea para la vida, sino es porque somos historia. Quizás no la historia que cuentan los historiadores, pero ese ser historia para nosotros no se refiere a que haya un átomo histórico que ha venido de las estrellas, no, se refiere a que la conciencia histórica nos constituye en términos de lo que somos, ¿sí? Y pues justamente esa es una de las grandes tesis de Dilthey en este volumen, ¿sí? Que es el volumen el séptimo volumen de los Gesammelte Schriften de Dilthey, que es el que tradicionalmente se llama Der Aufbau der geschichtlichen Welt in der Geisteswissenschaften, o sea, la construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu. Y Dilthey va a mostrar cómo la construcción del mundo histórico tiene una fundamentación en lo que es la vida, pero la vida solamente adquiere explicación en la consolidación de lo que es un mundo histórico. Él va a terminar diciendo si esto es un círculo y no hay salida, por lo menos no intramundanamente. Si ustedes quieren buscarle salida a esto, habría que hacer metafísica, y Dilthey se niega a hacer metafísica. Bueno, eso es lo que él dice. Allá hay filósofos que dicen que sí la hace y demás. Entonces ahí tenemos el asunto, ¿no? ¿Qué nos pueden enseñar los juegos de historia? ¿Qué valor tiene ese aprendizaje de la historia? ¿Y qué nos pueden enseñar los juegos sobre la vida? ¿Y qué valor tiene ese aprendizaje sobre la vida? Claramente, y es lo que nosotros vemos acá y lo decimos, sí, el juego no se reduce al aprendizaje, ¿no? Nos dice, mira, como un medio, sin embargo, los juegos no logran soportar el aprendizaje institucional, ¿sí? Tal como lo que ya Papert, que es uno de los autores que nos está mostrando acá, nos había mostrado, porque es una dimensión muy pasiva y una antinatural, fragmentada y demás. Pero el fin de los videojuegos, o sea, de los videojuegos y el juego en general, no es aprender, podemos aprender. Pero el fin del juego no se reduce a que aprendamos. Hay un video que yo hice hace unas semanas, ya un par de meses creo,
en el canal, que es qué es lo que hace divertido a un juego, a partir de una teoría de lo que es la diversión y demás, de una tesis de unos estudiantes que, si mi memoria no me falla, son de Costa Rica, México, no me acuerdo. Y parte de lo que ellos decían es, claro, lo que hace divertido a un videojuego o a un juego en general es que nosotros aprendamos. Sí, pero que aprendamos no necesariamente lo que lo que premeditadamente se piensa que aprendamos en un juego. Hay veces que pasa eso, pero hay veces que no. Y el juego no por ello merma en su calidad de juego, ¿no? Algunos investigadores prometen que el aprendizaje basado en juegos revolucionará las instituciones educativas. Una tesis de Kurt Squire, ¿no?, que hizo una tesis doctoral de cómo se podía enseñar la historia del mundo utilizando Civilization 3, y pues nos mostraba, ¿sí?, que los aprendices, o sea, quienes estaban tomando los cursos, tomaban el rol, ¿sí?, de ser los autores de su propio desarrollo intelectual. Entonces el profesor se volvía un acompañante, ¿no? En este sentido, ¿sí?, este tipo de aprendizajes privilegia la resolución del problema más que procesos de memoria y de repetición, ¿no? Entonces acá dice, mira, se da un privilegio a la toma de decisiones, ¿sí?, y a la resolución de problemas por encima de la memoria y la repetición. Y uno dice, bueno, pero si aprendemos historia, ¿qué problemas vamos a resolver? La historia aparentemente solamente se aprende con memoria y repetición. Y es precisamente lo que estamos tratando de mostrar. Y avanzamos nuestra tesis de una vez, que coincide más o menos, ¿sí?, palabras más, palabras menos, con la tesis del profesor Harry Brown. Y nuestra tesis es lo siguiente: cuando nosotros jugamos juegos históricos podemos aprender algo de historia, pero eso es, podría pasar, pero podría no pasar, ¿sí? Pero cuando nosotros jugamos juegos, entre ellos históricos, aprendemos una serie de lo que hoy en día se llaman habilidades blandas, no sé, resolución de conflictos, toma de decisiones, gestión de recursos, distribución de cargas, todo ese tipo de cosas que podrían sernos útiles en términos educativos para aprender otras cosas, o sea, nos permitirían aprender a aprender. Pero no estamos aprendiendo historia. Bueno, de pronto no. Entonces pensar que porque los juegos tengan un trasfondo histórico vamos a aprender historia, pues resulta ser una pura ingenuidad, aun cuando podamos hacerlo, ¿no? Bien, él nos va a mostrar acá, hace una pequeña consolidación que dice, mira, la mayoría de los obstáculos son más prácticos que filosóficos, y lo que pasa es que muchas de las universidades, colegios y demás no pueden permitirse las licencias de muchos de los software educativos y de los videojuegos y demás. Yo dicto una electiva de filosofía y videojuegos en la Universidad de La Salle, acá en Bogotá. Y obviamente cuando vamos a jugar, pues jugamos con mis consolas, mis juegos, mis controles, porque la universidad no tiene eso. Y no porque no lo pueda tener, lo podría tener, pero es un gasto que por lo general las universidades no entienden, y tampoco es que les abunde el dinero para hacerlo, ¿sí? Bueno, en términos de lo que estuviesen pensando, ¿no? Bien, él nos va a mostrar cómo estos juegos por medio de los cuales nosotros tratamos de aprender historia, tiene una dimensión fundamental en la idea del role-playing, es decir, en la idea en la que nosotros pues jugamos juegos de rol, o sea, juegos de rol, desempeñamos un rol en el aprendizaje de los juegos, ¿no? Y esa es justamente un poco la idea que él nos va a mostrar acá en este apartado. En este apartado nos dice lo siguiente, él nos dice que en el 2003 se armó en el contexto del MIT una instancia que se llamó la Education Arcade, la Education Arcade, ¿sí? Que básicamente era se promociona a sí mismo como un puente entre la investigación académica y el desarrollo de los productos comerciales. Es decir, y es del 2003, ya lleva 20 años. Lo estuve buscando, no encontré mayores referencias. Hay por ahí una página que se llama Education Arcade, pero no tenía ninguna relación ni con el MIT ni con todo esto que estaba diciendo. Pero bueno, de pronto han cambiado de denominación o quizás ya no exista. Ellos produjeron un juego que se llama Revolution, ¿sí? Que es un juego multijugador ambientado en Virginia en 1775, en el alba de la Revolución
evolución de la Revolución Gringa, ¿no? Este juego se propone enseñar historia gringa, la historia de los Estados Unidos, dándole a los estudiantes la oportunidad de experimentar la vida social, económica y política tal como la experimentaban sus habitantes. Por ahí hay un pequeño video, vamos a mostrarlo, vamos a mostrar un poquito acá cómo funciona esto. Este juego que es un segundito, acá está. No, acá, ya, nosotros llegamos a Virginia. Es un juego que tiene ya sus años, ¿no? Este es un juego de el 2000, ¿qué fue que dijimos? ¿2007? 2006 es el video, podría ser de esta fecha, ¿sí? A ver si nos dice... No nos dice el año de publicación acá libre. Pero bueno, ahí lo tenemos, estamos en 1775 en Virginia. La idea es que nosotros, esto es un software educativo, entonces cuando yo me conecto yo soy uno de los protagonistas y pues puedo ser distintos, o sea, soy un personaje que se mueve en distintos contextos, ¿no? Entonces hay un chat donde nosotros podríamos hablar y pues dependiendo de quiénes somos hacemos cosas o no hacemos cosas. La idea es que nos comportemos en el juego, ¿sí? De una manera como pues se comportaría la gente en la época. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que no interactuarían con otras porque son realistas, o sea, fieles al rey, o porque hacen parte de una determinada, vamos a bajar un poquito de música, o porque hacen parte de un determinado gremio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es como la idea. Este es un juego multijugador, no sé hasta qué punto qué tan divertido sea, pero claramente pasa lo mismo que pasaba con el otro juego que habíamos visto. Y es que no tiene una claridad, digamos, patente de qué hay que hacer, ¿sí? O sea, no es muy claro qué es lo que debemos hacer para jugar, para ganar, ¿no? Entonces, de una u otra forma, ¿sí? De una u otra forma, pues el juego, pues nos presenta una serie de interacciones, pero tampoco es muy claro de cómo nosotros podemos jugar. Es un juego de roles, clarísimamente, ¿no? Y entonces pues nos va a mostrar acá un poco el asunto. Bueno, acá nos dice que Revolution, ¿sí? Post-Factor Solution, bueno, pone una solución muy clara al problema enfrentado por todos los juegos históricos que se utilizan para enseñar historia, ¿no? Define los límites entre lo que es imaginario y lo que es real, lo que pasa y lo que no. Y la idea del juego de Revolution es pensar globalmente y actuar localmente. ¿Qué significa eso? Pues vamos a crear el mundo de Virginia, pero no es el mundo de Virginia, sino es un pueblito en el mundo de Virginia. Y vamos a crear una serie de personajes, ¿no? Donde tenemos a Taylor, un marinero, ¿sí? Vamos a tener a Nicholas, que busca la independencia a través de negociaciones tranquilas. Tenemos a What Will, ¿sí? Que está reuniendo firmas para hacer peticiones públicas, y tenemos otra serie de personajes. Entonces, a partir de estos personajes que nosotros encarnamos en el juego, pues podemos simular ciertos contextos. Como encarnamos personajes, podemos empatizar con ellos, y si empatizamos con ellos, pues es más factible que aprendamos de lo que nos están diciendo, de lo que está pasando, de lo que están viviendo. Entonces, pues podríamos considerar que es un camino idóneo para que nosotros afiancemos un conocimiento histórico, ¿sí? Ello nos implicaría cierto tipo de acciones, ¿no? Entonces, una mujer patricia debería evitar comunicaciones con siervos o esclavos y todo ese tipo de cosas, ¿sí? En el 2005, ¿sí? La Education Arcade llevó un test de ver qué pasaba cuando se jugaba este juego con estudiantes, ¿sí? Y se llevó a cabo y pues los resultados fueron raros, fueron extraños, fueron mixtos, ¿no? A veces los estudiantes se negaban a jugar el rol asignado, ¿sí? Anulando el valor de la complejidad del juego y haciendo lo que se les daba la gana, ¿no? A menudo los estudiantes utilizaban el chat del juego, ¿sí? Pues para hablar de cosas que no tenían nada que ver. Y dicen, mira, en este caso el rol del profesor como guía es importante. Y es cierto, el juego no va a desplazar al profesor en ninguna clase gamificada ni en ninguna inclusión de los videojuegos en el aula. Se desplaza. Todavía se necesita el profesor como orientador de aprendizaje. Pero
el problema es que, y ahí lo digo, ¿no? Los videojuegos en el aula no eliminan al profesor, pero veo una tenue línea peligrosa por lo demás, y es considerar que si el profesor tiene que ser guía del aprendizaje o orientar este aprendizaje, puede volverse una especie de policía del aprendizaje, un fiscalizador del aprendizaje. Es decir, si el estudiante se niega a jugar y empieza a mamar gallo con los personajes, mamar gallo decimos acá en Colombia para hacer cosas poco serias cuando uno está molestando, o cuando los estudiantes utilizan el chat para hablar de cosas que no tienen nada que ver con el texto, pues obviamente son experiencias de juego diferentes que el juego las permite, pero diferentes a lo esperado. Si el profesor interviene en esa experiencia de juego, regulándole, decirle así no se juega, tienes que jugar así, está bien, se cumple con un proceso de aprendizaje, pero de una u otra forma se están coartando otro tipo de procesos. ¿Cómo haríamos para entender que la labor del docente no es ser un policía del aprendizaje, sino es ser un orientador del aprendizaje? Claramente el profesor ahí termina estando en un horizonte meta en el plano del juego, o sea, no está en el juego, está por fuera del juego, revisa cómo juegan los que juegan, y si alguien no juega de manera correcta, pues lo reorienta al juego, a la forma ideal del juego. Eso puede, o sea, sí, podría funcionar, y en términos de cualquier manual de didáctica eso se vende y funciona. Pero conceptualmente hablando, incluso una perspectiva filosófica, resulta turbio, ¿no? Resulta violento en términos de Benjamin, ¿no? Al establecer que el proceso educativo es una lógica de medios fines. Entonces este videojuego es simplemente un medio para el fin del aprendizaje, y eso pues nos lleva a violentar ciertas experiencias de juego en términos de Benjamin. Podríamos revisar esas ideas en otra ocasión. En el texto de Benjamin hace una crítica a la violencia, ¿no? Claramente, y la conclusión del profesor Harry Brown es la misma, el juego Revolution no es tan profundamente revolucionario como lo dice, ¿no? No obstante, y eso sí lo reconocemos, el videojuego ofrece un nuevo tipo de experiencia, y eso no es nada desdeñable, ¿sí? Entonces, él lo va a proponer, digamos, lo va a desarrollar más puntualmente ahora. Dice: estoy de acuerdo con las tesis que ha compartido John Paul Gee en su publicación Lo que los videojuegos nos han enseñado acerca del aprendizaje. Y es que el poder pedagógico de los juegos reside en su potencial de enseñarnos a través de transformaciones poderosas. Y la transformación más poderosa es la transformación de la identidad del estudiante, ¿no? Y lo pone ahí en la cita del profesor James Paul Gee, ¿sí? Y dice, mira, si if a player takes on, ¿no? Sí, como un jugador, nosotros nos ponemos a jugar y proyectamos una identidad vis a vis, o sea, como cara a cara frente a nuestro personaje virtual, ¿sí? Con el que estamos jugando. Esto constituye una forma de identificación con el mundo del personaje, con su historia, con las perspectivas, y a través de ello desarrollamos procesos de aprendizaje profundos, ¿sí? En muchos niveles. Eso es lo que ha pasado con, no sé, personajes tan entrañables como Ellie o Joel de Last of Us, ¿no? Personajes como los de la saga de Red Dead Redemption, tanto el 1 como el 2, son personajes con los que uno compagina, y no solamente uno conoce un contexto de juego, sino que de una u otra forma uno está compartiendo el mundo de juego con ellos, e incluso ese mundo de juego se hace parte del mundo de uno, porque hay una identidad que se está prolongando, se está ampliando, ¿no? Entonces es interesante pedagógicamente hablando, porque no se pone el foco en el objeto de aprendizaje, quiero que aprendan historia, sino en el sujeto de aprendizaje. Es decir, el sujeto que está aprendiendo desarrolla una identidad a través de la experiencia de juego. Y eso es clave, y yo creo que el proyecto educativo de utilizar, o sea, cualquier proyecto educativo que utiliza videojuegos en la enseñanza, no debería centrarse tanto en enseñar contenidos, o sea, el objeto del aprendizaje, sino en desarrollar potencias en el sujeto de aprendizaje. O sea, es un giro copernicano del uso de videojuegos en el aula. No nos vamos a centrar en el objeto, sino que vamos a reconocer que el sujeto también se mueve, ¿sí? En este sentido, y bueno, ahí lo ponía, es la tensión que surge entre experiencia y ciencia, ¿sí? O dicho en otros términos, entre historia y vida. Lo que es claro es que el juego de roles en la realidad virtual provee
alternativas muy emocionantes y modos radicalmente aprendizajes o modos radicales de aprendizaje a través de las humanidades, ¿sí? Pero vuelve y juega. Una cosa es experimentar el mundo de juego y otra es aprender de ese mundo de juego. Hay mundos de juego que nosotros podemos experimentar profundamente, que no tienen nada que ver con el mundo real. Los juegos que estábamos mostrando al comienzo, el juego de Nova Mundi. Es un juego divertido, es un juego chévere, es un juego que funciona. Jugamos los primeros 20 minutos que era el tutorial, es un poco como pero más adelante el juego tiene unos desarrollos muy sugerentes. Y nosotros jugamos eso, pero no tiene una adecuación histórica completa. Entonces podríamos hablar de este dilema contrafactual. Estamos aprendiendo cosas de lo que son a través de cosas que no son. Y no podría correrse el riesgo de que yo piense que las cosas son como no son precisamente porque el juego me las presenta de esa manera. Sí puede pasar, pero vuelve y juega. Si nosotros ponemos el foco en el objeto de aprendizaje, vamos a estar siempre en el dilema de aprendizaje, en el dilema contrafactual. Pero si ponemos el foco en el sujeto que aprende, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que aprender identidad, aprender agenciamiento, aprender causalidad, aprender una cantidad de aspectos digamos, de competencias, ¿sí? Blandas, como se llaman hoy en día, nos ayudan incluso a relacionarnos con el objeto de estudio, en este caso la historia, de otra manera. Él va ahora a analizar y le va a hacer un estudio relativamente extenso a estos juegos de la saga de Brothers in Arms, The Road to Hill 30 y Earned in Blood, que son juegos de la saga de Brothers in Arms, ¿sí? Estos juegos básicamente están ubicados en lo que pasa después de la invasión a Normandía en junio del 44, ¿no? Entonces ahí nos va contando un poco de qué van estos juegos, cómo funcionan, ¿sí? Nos habla de esa sensación extraña que nos presentan los juegos, ¿sí? De ver, por ejemplo, We Get the Uncanny Sense, nosotros tenemos esa sensación rara de acercarnos a un castillo virtual en el juego, ¿sí? En el cual nosotros estamos rejugando la historia, ¿sí? En el rol de Hearthstone, ¿no? Pues en el contexto de lo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el caso de Brothers in Arms, pues también se presentan estos aspectos contrafácticos, porque nos presentan cosas que ocurren pero que no ocurrieron en la vida real, pero que ocurren en el juego, ¿no? Entonces, en este sentido, él va a decir, mira, cuando nosotros jugamos la mayoría de estos juegos de estrategias, vamos a diferenciar dos tipos de juego que juegan con el trasfondo de la historia, ¿no? Hay unos juegos, ¿sí? Que van a ser como él lo va a llamar, un segundito, esta perspectiva, un bottom up, ¿sí? Un bottom up, vamos a ponerlo acá en color rojo, que fue como lo puse más abajo, ¿sí? Es decir, donde nosotros vamos, pues eso, de bottom to up, ¿no? Vamos del fondo para arriba, y entonces son juegos en los que nosotros, a partir como de las microhistorias, ¿sí? De narrativas microhistóricas, acá lo dice, pues vamos elevándonos hasta la construcción de la narrativa histórica general. Pero tenemos otro tipo de juegos como Civilization, Age of Empires o Total War, donde nosotros jugamos al revés, ¿sí? Nosotros jugamos en una perspectiva top-down, o sea, nosotros jugamos en una perspectiva desde la dimensión macrohistórica a una dimensión pues como microhistórica. Sí, son dos formas de leer cómo estos juegos se vinculan con la historia. Pero el problema de ellos, ¿sí? Sobre todo esta segunda forma, es que nuestra experiencia de la historia en este tipo de juegos de estrategia necesariamente se vuelve más abstracta, ¿sí? Que nuestra experiencia en los juegos de rol. Es decir, cuando nosotros jugamos un juego del tipo, Call of Duty, Brothers in Arms, cuando nosotros somos un personaje, ¿sí? Y nos cuentan la historia y nos dicen, mira, es que tú vienes de una pequeña ciudad en Ohio y te embarcaste para liberar a Europa de las tiranías del fascismo y tal. Entonces nos cuentan la historia, que es lo que pasa, por ejemplo, en el comienzo de Call of Duty World War, ¿no? De Second World War. Y nosotros sí, pues nos cuentan la historia de Daniels, que somos nosotros, y pues somos Daniels, nos vinculamos con Daniels, y a mí me cae bien Daniels, y tenía un hermano y nos cuenta la historia, y extraña a la esposa, y sí, entonces bien, nos la llevamos bien con Daniels, ¿sí? Hay una empatía, y en torno a esa empatía pues empiezo a mirar qué es lo que le pasa a Daniels.
Eso funciona, nuestra experiencia en la historia, sí, en este sentido, en los juegos de rol, como que nos permite a nosotros ahondar un poquito más en esta historia que rueda. En los juegos que vienen al revés, que son más de estrategia, tipo Civilization, Age of Empires o Total War, o nosotros hoy en día hablaríamos de otro tipo, Hearts of Iron, bueno, Civilization 6 que ya salió y demás, funcionarían de manera diferente y nuestra experiencia histórica es un poco rara, porque al final de cuentas, como no desempeñamos un rol en general, o en particular, perdón, sino tenemos una dimensión general, manejamos un país, manejamos unas finanzas, manejamos unos atributos, ¿sí? Pues eso rápidamente puede hacer que nosotros hagamos un par de cosas raras, ¿sí? Los juegos de estrategia sacrifican las ventajas pedagógicas de la experiencia histórica enfáticamente, ¿sí? Bueno, emphatically, ¿sí? O sea, en términos... en términos de la empatía que estamos hablando, de la proximidad psicológica. Pero vuelve y juega, hay otro tipo de ganancias. Eso nos enseña a ganar, a gestionar recursos y demás. Hubo un juego que se llama Making History: The Calm and the Storm, que se va a parecer mucho, y de hecho él lo va a analizar acá y lo va a trabajar, que se parece mucho a lo que nosotros llamamos, al juego que nosotros conocemos como Hearts of Iron. Tengo acá el juego, denme un segundito, ¿dónde está? Revolution. No lo encuentro, lo tenía acá, denme un segundito, lo tendré acá en favoritos. Acá está. Making History. Pero no he compartido la pantalla. Listo. Acá está. En Making History tenemos un juego donde básicamente nosotros, pues eso, manejamos un gran mapa. Se parece en ese sentido mucho a Hearts of Iron. Y pues nosotros manejamos, en general, a los juegos de Paradox, ¿no? Vamos a mirar que a otros juegos también son muy similares. Y entonces nosotros tenemos como nuestros armamentos, nuestros asentamientos en distintas partes del globo, y pues tenemos que gestionarlo. El juego está pensado, ¿sí? Fue hecho precisamente para ser un juego multijugador, al igual que Revolution. Y la idea de este juego, como nos lo dice él, es que nosotros, pues a partir de una serie de turnos vamos jugando, ¿sí? Son entre 8 y 16 turnos, vamos jugando, va avanzando el tiempo, y en la medida en que pues el tiempo va avanzando, nosotros pues vamos resolviendo como ciertos escenarios de juego. Con cada avance de turno pues cambian algunas de las condiciones históricas, y el juego trata de evitar estos dilemas contrafactuales, o sea, de cosas que no ocurrieron precisamente en cada turno, porque cada turno corresponde con grandes momentos de sucesos históricos, ¿sí? Entonces, estos escenarios, ¿sí? Concluyen explicando la diferencia entre los resultados del juego y el resultado histórico, y la discusión, the discussion questions prompt students to examine this difference. Entonces, la idea es la siguiente: los estudiantes juegan el juego y tienen consecuencias, pues ciertas consecuencias en el desarrollo del juego. Luego ellos van a comparar los resultados de cada una de sus partidas de juego con lo que aconteció históricamente, ¿sí? Entonces, en el juego, ¿cómo respondían las naciones a las exigencias alemanas? ¿Cuáles acuerdos fueron hechos o cuáles fueron rechazados? ¿Por qué? Compara esto con la historia, ¿sí? ¿Qué hicieron los líderes, ¿sí?, para encontrar el apaciguamiento? ¿Sí? ¿Qué influencia o qué presiones domésticas, internacionales o militares, ¿sí?, influyeron en las tomas de decisión en el juego y en las tomas de decisión históricas? Entonces está bien, el ejercicio comparativo es una de las formas más elementales de aprendizaje. Así aprendemos a reconocer colores y aprendemos a reconocer puntos en el espacio por términos, pues, comparativos de claridad y distinción, ¿no? Pero muchas veces eso es responder preguntas. Responder preguntas no garantiza aprendizajes. Vuelve y juega. Esto se puede saber, pero si no es un saber que termina, nietzscheanamente hablando, ¿sí?, siendo útil para la vida. Útil, repito, no es meramente en un sentido de utilidad. Nietzsche no es un utilitarista, sino en el sentido de articulación, de dinamización de la propia voluntad de vivir. Pues de pronto esta información, o sea, por más que se haga con videojuegos, resulta tan precaria como aquella que se hace sin videojuegos, ¿no?
Entonces necesitamos mirar un poco más el asunto. Y el quid del asunto es este que está acá. In these instructive games, en estos juegos instructivos o de información, ¿sí? La diferencia entre lo que pasa en el juego y lo que ha pasado en la historia es clarificada y utilizada en vez de ser oscurecida y ignorada, sirviendo a los métodos de investigación. Y yo creo que ahí es donde está un poco el asunto. Yo escribí acá un poco estas líneas, que eran las que les había dicho, y pues voy a leerlo de manera muy puntual, ¿sí? Porque, repito, ahí está como mi conclusión del asunto, y con eso podemos saltar un par de páginas para acercarnos ya al final. Dice, mira, yo no estoy tan seguro de que el objetivo del uso de los videojuegos sea aprender algo relativo a un contenido del curso, pues ello conlleva olvidar la experiencia del juego, al considerarla solamente un medio, ¿sí? Es decir, y es lo que pasa de, ¿aprendiste cuáles fueron las dinámicas de la Segunda Guerra Mundial gracias a nuestro juego? Sí. ¿Y qué tal te pareció la experiencia de juego? Sí, fue divertida, listo. Dejamos la experiencia de juego a un lado y quedémonos con lo aprendido de esta experiencia, que fue las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Creo que mutilar esa experiencia del juego es muy peligrosa. Creo que ahí es donde fallan muchas de estas propuestas. Me parece más bien que el objeto del uso del videojuego en el aula debería ser el desarrollo de otro tipo de habilidades. La curiosidad, el agenciamiento, la investigación, el seguir y romper reglas para entender consecuencias, el entender la coherencia del mundo, etc. Todo ello a partir de la excusa de un contenido que podría desarrollar estas competencias blandas, como lo habíamos visto, ¿no? Y yo creo que la transmedia ayuda mucho en este sentido. La transmedia ayuda mucho en este sentido, porque nosotros vemos un mundo de juego, no sé, ejemplo, Red Dead Redemption nos muestra el lejano oeste. A mí, en lo personal, el lejano oeste no me interesaba mucho hasta que jugué el primer Red Dead Redemption y luego con el segundo. Luego empecé a mirar un poco de qué iba esto, empecé a ver algo de películas, algunos de los cómics, me di cuenta que había sido algo importantísimo en toda la industria del entretenimiento en los Estados Unidos en el siglo XX, ¿sí? Está la película de Volver al Futuro, y empiezo yo a armarme una imagen del lejano oeste, una imagen que no es necesariamente histórica, ¿sí? Como lo decía el profesor Alberto Venegas Ramos en su libro Pasado Interactivo, es más bien un retrolugar. Nos representamos de manera tan insistente una forma histórica que para nosotros es así, aun cuando no coincida con el saber histórico. Cierto, lo ideal sería que coincidiera con el saber histórico, sí, pero ahí nos damos cuenta que el saber histórico y en particular el pasado no lo entendemos como una cosa en sí misma, sino que depende de la manera y la perspectiva en la que nosotros lo creemos, ¿no? Depende de esta manera. Entonces, el aprendizaje de la historia no se trata de memorizar y repetir fechas, de memorizar y repetir conocimientos fijados. Se trata básicamente de dinamizar estos conocimientos, repito, en términos de aprender las instrucciones, entender la coherencia del mundo, reconocer lo que son causas y consecuencias, entender la identidad, agenciamiento que podemos tener en relación con estos hechos de la historia, ¿sí? En la lectura que hoy en día tenemos de ellos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y voy a poner otros ejemplos. Dice, mira, juegos como Shogun, Medieval Rome y Medieval 2 son juegos que han sido muy valorados por historiadores militares, pero que incluso cualquier historiador amateur critica porque es una aproximación a la historia súper cutre, ¿no? Entonces, nos pone acá, tengo un comentario, y nos pone acá varios ejemplos, ¿no? Entonces nos dice, mira, Medieval 2, por ejemplo, tiene unas inexactitudes históricas que son más que obvias. En el comienzo de la campaña, en el año 1080, el juego contiene una cantidad de anacronismos. Estocolmo, representada como la capital de Suecia, todavía no ha sido fundada, sino que hasta el siglo XIII, ¿sí? Y la ciudad no llega a ser la capital de Suecia, sino hasta 1634. El juego la presenta como la capital de Suecia, ¿sí? Porque para nosotros es la capital de Suecia. ¿Eso qué quiere decir? El videojuego no tiene que ser históricamente correcto para que sea jugable. El juego lo jugamos nosotros, que si tuviese una exactitud histórica sería genial para aprender de esas exactitudes históricas, sí. Pero estas inexactitudes históricas permiten que nosotros tengamos una aproximación, una empatía un poco con los contextos en los que nos movemos, ¿sí? Yo no conozco Estocolmo, tampoco he estado en Suecia, pero supongo que de pronto podría ser, alguna vez jugué Medieval 2, pero realmente no lo jugué mucho, entonces
pues, no desarrollé todas estas campañas como él lo cuenta ahí. Pero muy seguramente un desarrollo de este tipo de experiencias me permitiría a mí relacionarme de una manera más empática con ciertos otros espacios. ¿Qué es lo que ha pasado con otro tipo de juegos que tienen reconstrucciones históricas? Ejemplo, Assassin's Creed 2 hace una reconstrucción de Venecia y hay gente que le gusta navegar en los canales de Venecia, ¿sí? Por ahí había un video muy bonito de unos abuelitos denme un segundo a ver si lo encuentro aquí. A ver si lo encuentro acá. No lo tengo a la mano, lo tenía. Ese sí no se me había ocurrido para buscarlo. Luego lo busco y se los comparto en otro momento. Hay un videito muy bonito por ahí en internet de unos abuelitos, ¿sí? Que se habían casado y habían ido de luna de miel a Venecia y nunca habían vuelto y siempre habían querido volver. Así que cuando salió Assassin's Creed 2 y permitía que uno navegara en Venecia, pues ellos jugaban a navegar por Venecia. Simple y llanamente por una empatía. Y obviamente el mapa de Venecia de Assassin's Creed no corresponde uno a uno, ¿sí? Con el mapa de la Venecia como ciudad. Pero son los sentidos que se van jugando ahí, ¿no? Entonces, sí, los juegos pueden tener un desarrollo, digamos, los videojuegos pueden tener un desastre histórico, un desastre historiográfico en su representación, pero los videojuegos no van de hecho. Los videojuegos no van de ello, ¿no? Pueden tener ciertos intereses, digamos, estos juegos pueden tener un interés mayor, ¿sí? O un uso mayor en la historia militar y no en la historia universal. Puede ser. Pero no se trata simplemente del caso de estos juegos, se trata de pensar la estructura general de los juegos, ¿no? Medieval 2 y otros juegos históricos de simulación son muy valorables, de hecho, cuando nosotros los consideramos como una alegoría de estas contingencias históricas. En otras palabras, los videojuegos pueden no enseñarnos lo que pasó en el pasado, pero ellos pueden enseñarnos cómo es que las cosas pasan. Eso es una tesis clave. Los videojuegos pueden no enseñarnos qué es lo que pasó en el pasado, pero nos enseñan cómo es que pasan las cosas. Y repito, vuelve y juega, no se trata del contenido de aprendizaje, del objeto de aprendizaje, sino del sujeto que aprende. Y creo que eso es justamente lo que el profesor nos está poniendo ahí, ¿no? Bueno, acá hay una referencia que podemos poner con Nova Mundi, que es justamente con esta experiencia, ¿sí? En el juego, de este tipo de juegos, las ciudades aparecen simplemente como una colección de edificios genéricos para diferenciarlas una entre ellas. Porque la idea de estos juegos no es hacer reconstrucciones históricas profundas o arquitectónicas como si los tienen, no sé, los juegos de Ubisoft, que crearon y recrearon la Catedral de Notre Dame a tal punto que cuando se incendió fueron los planos del juego de Assassin's Creed Unity los que ayudaron también a reconstruir la ciudad. Sí, pero muchos de los juegos no tienen ese interés y no los podemos culpar por ello. A veces depende del equipo de desarrollo, a veces son aspectos presupuestales, a veces simple y llanamente pues son otros aspectos de diseño, pero, o sea, son decisiones, puede haber la plata del equipo, pero se decide que no es así. No necesitamos una historical accuracy, ¿sí? En la arquitectura y demás, una exactitud histórica en este tipo de aspectos, pero funcionan, los juegos como juegos funcionan. Y él lo va a decir acá, cuando nosotros jugamos Civilization 4, Medieval 2 o Nova Mundi o todos estos juegos, nosotros no estamos aprendiendo historia. ¿Sí? No estamos aprendiendo historia, no se trata de eso, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aprendiendo, internalizando, ¿sí? Y volviéndonos, digamos, relacionando de una manera íntima con una especie de algoritmo, sí, que ese algoritmo nos crea un espacio de mundo, un espacio de juego y donde nosotros podemos divulgar una serie de sentidos, ¿sí? Entonces, Medieval 2 presenta, ¿sí? Este tipo de fantásticas hipótesis contrafactuales, ¿sí? Que podríamos considerar de anacronismos, pero que nos ayudan a entender cómo pasan las cosas y que jugarlas resulta divertido, ¿no? ¿Qué pasaría si Inglaterra conquistara toda Europa? Si subyugara el Vaticano, ¿sí? Y llegara a Tierras Santas. ¿Qué pasaría si Leonardo da Vinci hubiese volado en uno de sus artilugios mecánicos? O, por ejemplo, uno de las anécdotas más divertidas de los últimos años de este tipo de juegos, ¿sí? El caso del tipo que decapitó al Papa y se lo comió en Crusader Kings 3. Vengan, lo compartimos.
denme un segundito, cerramos la ventana. En Crusader Kings hay un video, acá está How I Ate the Pope, cómo me comía el Papa. Básicamente pues él nos empieza ahí a contar, ¿sí? Vamos a ponerle acá un poquito. Entonces él nos muestra cómo arranca la partida, ¿sí? Es una partida de hace un año, más o menos, debe ser un poquito más. Y el Papa es el Papa Alexandro II, ¿sí? Y pues él va a jugar, digamos, él va a hacer como el Cannibal Gameplay, que básicamente le va a permitir comerse al Papa. ¿Cómo? Pues va a crear un personaje que de una u otra forma va a tener que conquistar una serie de imperios, no sé qué, etcétera, etcétera, y de reinos, hasta llegar acá al final, donde nosotros rápidamente lo saltamos, ¿sí? Él llega, miremos acá, listo. Entonces pone en ejecución su plan, ¿sí? Pone en ejecución el plan que él ha estado tramando, y la consecuencia de ella es de esta consecuencia es que él va a secuestrar al Papa, o mejor dicho, lo va a arrestar, ¿no? ¿Sí? Lo va a arrestar, y entonces en el momento en el que él arresta al Papa, ¿sí? Pues el Papa va a quedar tras las rejas, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando, y esto es una mecánica del juego, cuando nosotros tenemos a los presos, podemos o liberarlos o tramitar su libertad, o pues matarlos, ¿no? Y justamente él pues dice, mira, vamos a sacrificarlo, y entonces ahí dice, tipo de ejecución, ¿sí? Behead and devour, ¿no? O sea, lo vamos a decapitar y nos lo vamos a comer. Y uno dice, ¿cómo así que te vas a comer el Papa? Sí, claro, eso implica que el juego, pues esto es completamente, o sea, esto no tiene ningún sentido histórico, ¿sí? Pero oye, qué divertido reemplazar al Papa, ¿sí? No solamente matarlo, sino acabar con sus restos en una especie de canibalismo ritual y haciendo una, etcétera, etcétera, etcétera. No, esto no tiene nada que ver con la historia, claro que no tiene nada que ver con la historia, pero juegos como estos nos enseñan cómo es que funcionan ciertas dinámicas, no como reglas históricas, no es que esto siempre funcione así, sino son líneas de inteligibilidad. O sea, nosotros podemos entender que el mundo funciona de esta manera, podemos entender que funciona de esta otra manera, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Donde el canibalismo en este caso es meramente un ejemplo, no se trata de que sea una premisa de vida ni de mundo, ¿no? Ese ejemplo me gusta mucho y lo pongo a colación acá, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces resolver nosotros esto desarrollando una pedagogía contrafactual? Es decir, que los videojuegos, pese a que enseñan cosas que no son históricamente correctas, sirvan para enseñar. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y la respuesta de él es, mira, en el fondo lo primero que nosotros podríamos hacer es reconocer, ¿sí?, la idea de los retrolugares, ¿no? La cuestión para los historiadores y los profesores es si nosotros no estamos de manera significativa aumentando la idea de que la simulación es lo real, ¿sí?, y que nuestro conocimiento histórico termina como olvidándose. Si algo de eso hay, y por eso necesitamos que las investigaciones históricas sean muchísimo más rigurosas. La idea de que un videojuego reemplaza a un profesor es ingenua, tan ingenua como la idea de que la memoria histórica, o mejor dicho, que los videojuegos sirvan como archivos históricos. Los archivos históricos tienen que seguir existiendo. Los videojuegos crean su propio medio, y al crear su propio medio y su propio lenguaje, sus propias mecánicas y desarrollos y formas de expresión y todo este tipo de cosas, pues hacen, ¿sí?, con la historia una dimensión de que la relación de la historia con los videojuegos. No podemos pensar que los videojuegos, o sea, sería ingenuo pensar que la tarea de los videojuegos es ser receptáculos del trabajo de los historiadores, porque los videojuegos tienen trasfondos históricos. No. Los videojuegos adoptan la historia como el cine ha adoptado la historia, como la literatura ha adoptado la historia, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces la tesis de este punto va a ser la siguiente: los videojuegos nunca van a servir como una representación fidedigna de eventos tal como ellos han ocurrido, y de hecho no deberían intentar hacerlo, no deberían. Repito, los videojuegos no van a servir como representaciones fidedignas de eventos históricos, ni deberían serlo, ¿sí? Su valor, ¿sí?, no está en la habilidad de simular lo que ha pasado,
¿sí? Sino en mostrar cómo otro tipo de cosas pasan, cómo es que se dan desarrollos históricos, cómo surgen estas contingencias históricas, cómo nosotros nos relacionamos con ello, cómo es que creamos un vínculo, una identidad, ¿sí? Unas emociones incluso en el plano de la historia. Para eso funcionan los videojuegos. Pensar que los videojuegos van a reemplazar la historia es otra ingenuidad. No. Sí. No, pero es que son masivos y la gente en vez de leer libros de historia juega. Ok, pues sí, siempre ha pasado eso. O sea, es decir, ciertos aspectos que mientras nosotros veamos algo que resulta más significativo para la vida, pues lo vamos a preferir respecto a lo que es menos significativo. Y la historia es menos significativa. No, no es que la historia sea menos significativa, de hecho es más significativa. Pero la manera en la que hacemos la historia, la metodologización excesiva, el cientificismo excesivo de las formas históricas, pues sí lo es. Por eso muchas veces son los divulgadores de la historia, más que los grandes investigadores de la historia, los que mueven y nos enseñan la historia. Ejemplo, Eric Hobsbawm. Es un gran investigador, pero al mismo tiempo un gran divulgador. Acá en Colombia tenemos una historiadora muy buena que se llama Diana Uribe. Tiene podcast, se pueden seguir ahí por dianauribe.fm, etc. Son maravillosos. Y hay muchos historiadores que la critican porque dicen, pero eso no es rigurosamente exacto y tal. Bueno, sí, pero es la manera en la que nosotros como colombianos hemos ido creciendo y conociendo la historia, porque no hay muchos divulgadores de historia. Entonces pensar, repito, que nosotros podemos reemplazar la producción de un videojuego, ¿sí? Podemos reemplazar en la producción de un videojuego a la producción histórica, o sea, como disciplina y ciencia, pues es una ingenuidad grandísima. Los videojuegos no van a ser representaciones históricas y no deberían serlo, ¿no? Acá vuelve ya de manera de conclusión, pone otra vez como esta idea de cómo podemos relacionarnos con los juegos de la historia desde el bottom up o el top down, ¿no? O sea, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para llegar a la conclusión de que los videojuegos, ¿sí?, ellos han encontrado que no necesitan reemplazar a los profesores y tampoco necesitan reemplazar a los historiadores. Los videojuegos crean su propio espacio y están abriendo su propio mundo de significación dentro de la cultura. ¿Sí? Nosotros podríamos ver que las cosas pasan por ciertas razones, que la historia no es inevitable y que el desarrollo de nuevos métodos de investigación, condiciones y perspectivas, motivos y decisiones son importantes en los procesos históricos. Eso lo aprendemos en los videojuegos. Para aprender historia, pues hay que estudiar historia, ¿no? Guiados por la pedagogía establecida, ¿sí?, por herramientas tan simples como las bien armadas preguntas y respuestas y demás, nosotros podríamos asegurar que los videojuegos, ¿sí?, y la investigación, las preguntas contrafácticas, no necesitan volverse, ¿sí?, este virtual Genghis Khan, ¿sí?, para mostrarnos pues una dimensión del pasado, ¿no? Entonces no se trata de forzar a hacer los videojuegos lo que no son, sino se trata de entender cómo es que dentro del mundo de los videojuegos lo que es la historia, los archivos históricos y todo ese tipo de cosas se dinamizan y se presentan. Pero es tan ingenuo querer una película o un libro o un videojuego históricamente consistentes, ¿sí?, 100%, pues porque hay cosas que no lo son. De hecho, el mismo formato de grabación, el mismo tipo de escritura, hacen que no lo sea, ¿sí? No obstante, nosotros tenemos ahí una fetichización, Nietzsche lo diría, un deseo museístico de la historia, de mantener las cosas tal como fueron, y pues yo lo ponía por ahí en la nota al pie porque es algo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿sí? Y es que es curiosa la fascinación que tenemos por la fidelidad histórica de las representaciones que hacemos del pasado, y por ello conservamos las ruinas, no las restauramos, porque si las restauramos sentimos que están perdiendo su valor de lo que fueron, ¿sí?, y de lo que son en tanto ruinas. Entonces queremos ver el Partenón nuevamente reconstruido, pero no de verdad. O sea, las ruinas hay que conservarlas. Entonces lo reconstruimos digitalmente. Pero cada vez que reconstruimos digitalmente el Partenón, como en Assassin's Creed Odyssey, miramos a ver cuáles son las inexactitudes, y esto no va ahí, esto no pudo ser así, y esto está. Y bueno, parte de nuestra dimensión histórica tiene que ver con eso, y creo que eso responde más a parte de un espíritu de época que otra cosa.
Bien, ahí terminamos nosotros con nuestro capítulo, séptimo. Y vamos a leer la próxima sesión el capítulo octavo. El capítulo es un capítulo muy chévere que se llama Identity and Community in Virtual Worlds. ¿Sí? La identidad y la comunidad en los mundos virtuales. Es un capítulo muy sugerente que nos va a mostrar, pues justamente nos va a servir como desarrollo esta categoría de identidad que hemos trabajado hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, así quedamos. No me resta sino pues agradecerles a ustedes por su compañía, por la paciencia de estar hasta acá. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que pueden apoyarnos en este trabajo siguiendo el canal en YouTube, siguiendo nuestra cuenta en Twitch. Estamos también en Patreon, etcétera, compartiendo este tipo de materiales para que nosotros podamos seguir haciendo todo lo que hacemos. Les agradezco mucho su paciencia y su permanencia acá. Que los cielos nos miran con su beneplácito y hasta pronto.